Sean bienvenidos, mis amados hermanos, qué gusto verles nuevamente. De verdad es un gozo, a pesar de tantas cosas que se está viviendo y el tema ya muy sobrado, ya muy hablado de la pandemia, pues sabemos que está presente y tenemos que cuidarnos de ella, lo cual les invito a que sigamos y no bajemos la guardia y sigamos adelante, hermanos. Tengamos confianza, tengamos fe que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, porque así está escrito en su palabra, amén. Y algunos dirán, bueno, entonces yo ¿por qué me contagié? Bueno, pues hermano, pero estás aquí y eso es gracias a Dios, así que es un milagro, porque hay algunos que ya no están y pues lamentablemente es algo que nos duele, pero tenemos confianza y fe que el día de mañana nos vamos a ver, nos vamos a reunir todos en el cielo, amén. Y precisamente quiero hoy en el tema, hermanos, parte de eso, para que nosotros podamos entender la predicación del día de hoy, pues quiero hoy hablarles de un tema muy especial y de un personaje en específico. Y quiero hablarles del primer predicador del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. No siempre se sacan muchas enseñanzas de él porque vemos que su participación pudiera ser muy corta, pero hermanos, realmente lo que Juan el Bautista vino a hacer a este mundo es algo sumamente importante, de lo cual podemos aprender mucho y ponerlo en práctica el día de hoy. Juan el Bautista, mis amados hermanos, pues como dice Mateo capítulo 3, 1 y 2, donde voy a hacer lectura, dice la palabra de Dios así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación, hermanos, de Juan el Bautista es una predicación tan actual que es algo que se debe de seguir predicando de una manera continua. Hoy muchos de nosotros nos encontramos en un desierto, y me refiero a un desierto espiritual, con tanta escasez, con tanta situación en contra. Como si alguno ha estado en un desierto, sabrá a lo que me refiero. Pues no hay agua, el sol es abrasador, el lugar es inhóspito, animales peligrosos, etcétera, etcétera. Y pues la ciudad, hermanos, es como un desierto, ¿verdad? Como vivimos en nuestra ciudad tan tranquila, llena de paz, pues hermanos, pues no podemos dejar de compararlo, pero el asunto es totalmente espiritual, porque también abarca a una vida que está seca sin agua de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua que viene a nuestra vida a refrescarnos y a darnos vida. Y una persona que vive sin Cristo, que vive sin Dios, pues vive, hermanos, como en un desierto. Pero aún así, si nos identificamos, si tenemos en nuestra vida escasez de la palabra de Dios, escasez de felicidad, escasez de paz, escasez de tranquilidad, bueno, pues debemos identificarnos con lo que hizo Juan el Bautista, porque a pesar de todo, Juan el Bautista, predicando en el desierto, literal, no dejaba de predicar la palabra de Dios, diciéndole a todo mundo que se necesitaban arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, hermanos, todos nosotros fuimos llamados, fuimos salvados para hacer lo que hizo Juan el Bautista en aquellos días: predicar el evangelio a todas las personas, predicarle a los corazones de este mundo, sean en el trabajo, sean de amigos, vecinos, la propia familia, predicarles, hermanos, que es necesario el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto apunta y nos muestra y nos enseña con las señales escritas en la Biblia como profecías, que Cristo se acerca, hermanos. Y lo cantamos hoy, ¿verdad? Temprano, muy pronto ya, dice, Cristo vendrá otra vez. Y las señales que estamos viendo es algo inequívoco de que así va a suceder. Cristo, hermanos, está a la vuelta de la esquina. Y las señales apocalípticas las vemos todos los días, y la pandemia que estamos viviendo, por supuesto, hermanos, es una señal de ello. Así que esta pandemia, hermanos, está arrebatando muchas vidas.
Y nosotros, como iglesia de Cristo, iglesia del Cristo viviente, tenemos la obligación de predicar lo mismo que Juan el Bautista lo estuvo haciendo. Porque, hermanos, ¿cuántas personas no conocemos que se están yendo sin Cristo de este mundo? Y todos sabemos que aquella persona que se vaya sin recibir a Cristo en su corazón, pues va a un lugar de tormento llamado el infierno. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo al respecto? Juan el Bautista, a pesar de todo lo que tenía en contra, no dejaba de predicar el Evangelio. Y nosotros, para poder hacerlo, primeramente tenemos que cumplir con un cierto requisito, que es lo que voy a tratar el tema del día de hoy. Ya tenía mucho tiempo, hermanos, que no tenía una predicación de esta magnitud, y me refiero a una predicación que se le conoce predicación expositiva, y que no nos va a llevar un solo domingo, nos va a llevar 3 domingos entender la poderosa predicación de Juan el Bautista. Y bueno, yo lo siento por aquellos que ya tienen planeadas sus vacaciones, se van a perder algunas importantes profecías que estamos viendo hoy en día cumplirse al pie de la letra. Pero también, hermanos, vamos a ver lo que necesitamos para poder hacer lo que hizo Juan el Bautista. Así que, sin más ni más, hermanos, quiero primero comentarles que Juan el Bautista fue un profeta enviado por Dios como precursor del Señor Jesucristo. Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús, y nace con el propósito de preparar o disponer los corazones de Israel para la llegada del Mesías, lo mismo que cada uno de nosotros. El nacimiento de Juan el Bautista fue igualmente un nacimiento rodeado de señales sobrenatural. Su vida y ministerio fueron también un mensaje de Dios para Israel. Por ser hijo de Zacarías, papá de Juan el Bautista, Zacarías era sacerdote de Dios, conforme a la costumbre de los levitas. Podía aspirar al sacerdocio en el templo de Jerusalén, porque era la principal ciudad de Israel, Jerusalén. Venían multitudes y allí había un reconocimiento eclesial en ese templo, y estaba la pompa, o como se le conoce, la crema innata de la religiosidad de Israel. Sin embargo, vemos a Juan el Bautista ejercer el mensaje de Dios en el río Jordán, no en el templo lujoso, lleno de oro y lleno de la crema innata de la sociedad, ¿verdad? Y me refiero a la sociedad judía, a la sociedad religiosa, escribas y fariseos, que hoy representan a todos los religiosos, porque pues podemos verlos, ¿verdad? Su vida totalmente llena de, ¿cómo se le puede llamar?, de glamour. Cómo viven, cómo gozan, nada que ver, hermanos, con lo que hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Que él vivía en el desierto y ahí predicaba. Y ya leímos lo que era su comida: miel y langostas, ¿verdad? Mi abuelo comía langostas, por cierto, pero bueno. Juan el Bautista, hermanos, de lo que tenemos mucho que aprender, estoy resumiendo un poco su vida. Enfrentó a Herodías, cuyo nombre significa heroína, campeona, grande. ¿Se imaginan, hermanos, qué tema espera del feminismo? Que no es el tema hoy, pero bueno. Esta mujer era prepotente, orgullosa, arrogante, manipuladora, como otra mujer en el Antiguo Testamento llamado Jezabel. Esta mujer llamada Herodías dejó a su esposo para casarse con su cuñado. Y el estilo de vida de Juan el Bautista contrastaba con la vida del palacio y la vida hipócrita de los fariseos. Juan el Bautista cautiva y debe cautivarnos toda nuestra atención, principalmente el día de hoy, por su estilo de vestir y comer. Porque Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, como ya leímos.
Y tenemos que entender, hermanos, desde el domingo pasado, Jesús sanó a una mujer, ¿recuerdan? En un acto milagroso. ¿Y esta mujer tocó el hombro, la mano, la cabeza de Jesús? No, hermanos, ¿qué tocó? Su manto. Entonces recordarán que el manto tiene un significado especial, ¿verdad? Bueno, aquí Juan el Bautista también traía un manto, pero un manto diferente al de Jesús. Mas, sin embargo, su significado era el mismo. ¿Se acuerdan qué significaba el manto de Jesús? Su oficio, que era profeta. Juan el Bautista también es un profeta, solamente que era muy diferente. Este era de pelo de camello, era así de cuero, y ya se imaginarán. ¿Y qué significa eso? Bueno, precisamente, hermanos, el símbolo del ministerio profético en el Antiguo Testamento, por ejemplo el de Elías, era un signo del arrepentimiento. Por eso Juan utilizaba este tipo de manto de esa manera. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y se encontraron ellos que estaban desnudos, nos dice la Biblia que ellos trataron de cubrir sus vergüenzas con hojas de higuera. ¿Qué tipifica eso, hermanos? Cuando el ser humano quiere tapar sus faltas, sus pecados delante de Dios con sus propios esfuerzos, con sus propios pensamientos. Y el Señor dice que les quitó esa vestidura y los vistió con pieles. ¿Qué creen que significaba eso, hermanos? Arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. Así que tanto Elías como Adán y Eva, como Juan el Bautista, su señal del manto, o sea, la manera en que ellos llevaban su manto, era un señal de arrepentimiento, además de mostrar una vida austera, sencilla, para que el mundo pudiera creerles que eran enviados de parte de Dios. Porque es increíble, hermanos, de verdad hoy en día, tantas iglesias pseudo cristianas, y me atrevo a decirlo así, que el pastor viaja hasta en helicóptero, hermanos. Y no solamente viaja en helicóptero, sino que es dueño del helicóptero. Y la iglesia está atiborrada de gente creyendo que Dios provee esas riquezas a un verdadero hijo de Dios. Bueno, aquí estamos viendo algo muy diferente, ¿verdad? Con lo que nos enseña Juan el Bautista. Ahora, no estoy hablando ni voy a hablar en contra de que tengas lujos, de que tengas dinero. No, para nada, hermanos. Dios no está peleado con el dinero. Dios está peleado con el amor al dinero, que son dos cosas muy diferentes. Aquí Juan nos va a enseñar no que tú debas de vivir siempre de una manera lastimera, siempre con zapatos rotos. No, hermano, no. Eso no es señal tampoco de humildad, sino lo que Juan el Bautista aquí nos va a mostrar es una sencillez de corazón y un propósito del por qué él vestía así. Además estamos hablando, hermanos, de hace 2000 años y pues la ropa era muy diferente al tiempo de hoy. Más sin embargo, la pompa y el lujo siempre han existido. Pero vamos a entender el propósito de su mensaje, del por qué les llama la atención a todos los que se acercaban al río Jordán. Ahora, pues tanto Elías como Juan el Bautista también debemos de entender que confrontaron la apostasía. Y es algo, hermanos, que hoy es una de las profecías que se está viviendo de una manera totalmente real, pero también muy triste. ¿Y qué es la apostasía? La negación de la fe. Es decir, cristianos se están enfriando, se están alejando, están negando al Señor Jesucristo para irse a las filosofías del mundo, a las costumbres del mundo, o a iglesias que son pseudo iglesias con pseudo pastores, para, lo vuelvo a repetir, para enseñarles el asqueroso evangelio de la prosperidad. Todo eso, hermanos, va en contra de la palabra de Dios, y Juan el Bautista predica en contra de ello. Y vamos a entender, hermanos, tan solo en estos versículos a qué se refiere con todo eso. Porque yo solo veo que les hace una pregunta y los regaña, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, hoy en día, si viniera Juan el Bautista así en vivo y a todo color como en esos tiempos, ¿qué creen que predicaría?
Lo mismo, hermanos, lo mismo que está aquí, Juan el Bautista predicaría. Por ejemplo, si lo invitara yo a predicar a la iglesia bautista, la vida verdadera, pues vendría a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a un modo de exhortación, a un modo de llamar su atención poderosamente, les haría la pregunta: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, es que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero hermanos, es interesante que Juan el Bautista confrontó la apostasía y la religión en Israel. Ahora, nosotros, hermanos, no fuimos llamados a confrontar las religiones, a estar al tú por tú, no, y que nosotros tenemos la razón. No, hermanos. Nosotros venimos a predicar el evangelio de salvación. Si esa persona prefiere seguir su religión, su camino va a ser el infierno. No va a ser Jesús, no va a ser el cielo donde está Jesús. Y no, cuando habla nosotros de predicar en contra de la religión, es de la actitud hipócrita de los que se dicen religiosos, ¿verdad? De los que se dicen vicarios de Cristo. Sino todo lo contrario, porque estamos ante un precursor de Jesús en cuerpo y alma, real, como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, era como tú y como yo. Porque cuando hablamos de personajes, esperamos ver personajes, wow, no, pues es que son personas así, son personas asá, muy especiales. No, hermanos, Juan el Bautista es una persona como tú y como yo. O sea, es común y corriente, ¿verdad? No tiene nada de especial, más que fue llamado por Dios para ser precursor de Jesús. Imagínense como quién, por ejemplo, como ustedes y como yo. También fuimos llamados a ser precursores de Jesucristo en este mundo. ¿Pero cómo? En el corazón de las personas. ¿Cómo vamos a lograr nosotros llevar a las personas a Jesús, que quieran conocer a Jesús, para que se arrepientan y tengan entrada en el cielo de una vez y para siempre? Si nosotros no vamos con la actitud, no vestidos, no se me espanten, no vestidos como Juan el Bautista, aunque sí vestidos espiritualmente como Juan el Bautista, a las personas, a los corazones que aún no conocen a Jesús, ¿cómo les vamos a llegar? Es que necesitamos aprender precisamente. Así que vean, hermanos, lo interesante de la vida de Juan el Bautista, lo que estos dos pasajes que están aquí atrás nos van a dar enseñanza, hermanos, para 3 domingos. Y eso porque los tuve que cortar para que no nos extendiéramos, pero hasta 3 meses, ¿verdad? Y viene muy ad hoc, viene muy a tiempo, cuando el mundo, principalmente acá en América Latina, se va a desbocar, y algunos ya empezaron, ¿verdad?, a desbocar en un sinfín de costumbres religiosas que van totalmente en contra de Dios. Todo lo que se viene, hermanos, en esta temporada de Semana Santa, y sobre todo la que se viene, que es la Semana Mayor, como es llamada, hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas que el Señor prohíbe y tantas cosas que el hombre prohíbe a su conveniencia, que vamos a tener que encontrar la diferencia para no ofender a Dios. Y esto no es hablar en contra de la religión, sino es hablar a favor de Dios, pero a la manera que está escrita en la Biblia, no a mi manera, de la cual muchas veces, en lugar de llamar a una persona a Jesús, pues yo mismo la he ahuyentado. Y todo porque no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que ambos lucharon contra Jezabel. Me refiero a Elías y a Juan el Bautista. Nosotros también lo tenemos que hacer, aunque no es el tema de hoy, pero vamos a aprender también de Jezabel, porque Jezabel era un símbolo de religión, de idolatría y de apostasía, y eso es lo que tenemos que luchar bastante, hermanos. Ahora, nosotros fuimos llamados para hacer lo mismo. Juan el Bautista, ahora quiero aclarar algo,
no es el apellido de Juan, ¿no? Como muchos le creen que se llamaba Juan el Bautista, porque su apellido era Bautista. No, hermanos, Bautista era también parte de su oficio, era el sacerdocio. Así que no es su apellido, sino que es su oficio. Juan el Bautista enseñaba algo muy importante: frutos dignos de arrepentimiento. Así que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser precursores de Juan el Bautista? Mostrando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Bueno, el Señor nos va a enseñar. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo del 7 al 8. Ahora, ¿cuáles son esos frutos? Para que nosotros podamos hacer lo mismo que Juan el Bautista, ser precursores de Jesús en los corazones de las personas que aún no conocen al Señor. Nosotros, hermanos, como requisito tenemos que mostrar primeramente sus frutos. ¿Tú quieres ser precursor o precursora de Jesús? Tienes que mostrar esos frutos para que puedas llegar a los corazones de las personas. Juan el Bautista enfatiza la importancia no solo del arrepentimiento, sino de que éste se evidenciara exteriormente, que nos habla de un arrepentimiento genuino. Y recordemos que el arrepentimiento solo es el principio de algo nuevo que se ha generado en nuestro corazón y que se va a exponer a la luz de todas las personas de una manera real, de una manera externa, empezando desde lo interno. Todo tiene que empezar de adentro hacia afuera, y los religiosos todo lo hacen de afuera hacia adentro, totalmente equivocado y errado. Y como nunca Jesús llega a su corazón realmente, por eso siguen viviendo sus vidas equivocadas de una manera religiosa. Y eso es algo que nosotros debemos de evitar como cristianos. Al hacer esto, hermanos, nosotros sembramos nuevas semillas en el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Y sabemos que toda semilla crecerá y se desarrollará y posteriormente dará su fruto. Antes de que se desanimen, mis amados hermanos, porque todavía ni siquiera conocen los frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Y están diciendo: no, pues ya. No, hermanos, esto es un proceso. Es un proceso como una semilla. La semilla primero debe de morir, amén, para que pueda dar fruto. Así mismo pasa en la vida de cada creyente. Primero debe de morir a la carne, al pecado, a su amor por este mundo, para nacer de nuevo, como lo dice Juan capítulo 3. Así que no se me espanten, todo es espiritual. Y de esta manera, hermanos, va a crecer cuando la empiezas a regar con el agua de la palabra de Dios, amén. Y posteriormente va a llevar un tiempo en que esta planta germine, crezca y hasta luego va a dar fruto. Pero, hermanos, como todos, yo creo que todos hemos hecho el experimento de los frijolitos en algodón en la primaria, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues te das cuenta que el crecimiento pues era inevitable, ¿cierto? ¿O alguien fracasó en eso? No, yo creo que no, ¿verdad? Algo muy simple. Bueno, vemos ahí, hermanos, una evidencia del nacimiento espiritual, igual que esos frijolitos. Ese frijolito primero tenía que morir, esa semilla. Después fue regada y con el tiempo fue a empezar a crecer, hasta que empezó a dar fruto, ¿cierto? Así es lo mismo con cada creyente, lleva un proceso. Pero, hermanos, Juan el Bautista dice que el arrepentimiento no basta, sino que el arrepentimiento debe de ser algo continuo, y que aparte de que es continuo, debe de llevar fruto. Por eso dice: frutos dignos de arrepentimiento. Así que aquí vemos, hermanos, que en un corazón genuinamente arrepentido
muchas veces hay frutos inmediatos, como hay veces en cristianos que crecen inmediatamente en la palabra de Dios, amén. Pero también hay muchos que tardan más. Y venir a la vida cristiana no es una competencia, aunque sí lo debiéramos de ver como un proceso de crecer espiritualmente lo más rápido posible, no para competir, sino para alcanzar el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, amén. Así que Jesús viene a bautizarse para iniciar su ministerio, luego de volver del ayuno por 40 días y 40 noches en el desierto. Y el tiempo se había cumplido según Marcos capítulo 1 versículo 15. Y el reino de Dios se ha acercado, por lo cual el Señor dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. Ahora, aquí vemos dos palabras. Dos cosas declaró el Señor: arrepentíos y creer en el Evangelio. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra arrepentimiento en el griego significa tener un cambio de pensamiento para cambiar de actitud. Y cambiando de actitud se cambia de propósito de vida. Todo eso, hermanos, significa arrepentimiento de verdad. Se los voy a volver a decir. Tener arrepentimiento genuino es tener un cambio de pensamiento para cambiar de actitud, para poder tener un propósito en la vida. Eso, hermanos, es un arrepentimiento genuino y lleva un proceso. Así que tenemos que entender lo que Juan el Bautista dice, y por eso dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa que todo hijo de Dios que se ha arrepentido de su manera de vivir y que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, deberá, y aquí sí no es opcional, hermanos, deberá manifestar una actitud diferente de su comportamiento, de su antiguo estilo de vida, contrario al que tenía en el pasado. Todos, hermanos, hemos sido rescatados de una manera vana de vivir, ¿cierto? Una vida llena de pecado, llena de infelicidad, llena de fracasos, llena de bancarrotas y etcétera. Ya para qué les sigo, ¿verdad? Pero todos, hermanos, venimos del fracaso, ¿cierto? Hemos sufrido un montón de cosas por culpa del pecado y por culpa de nuestra propia manera de pensar de lo que es pecado, que lamentablemente eso lo fomentan las religiones. Y eso es muy triste, porque la gente se va a donde le predican lo que le conviene, para que su pecado no lo sienta tan pesado, ¿verdad? Porque eso es muy conveniente. Pero ¿qué tal, hermanos, que si te encuentras a Juan el Bautista y te dice: generación de víboras, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Y son palabras fuertes, porque en esa palabra, hermanos, de generación de víboras, hay una profundidad, hermanos, en su palabra, de la cual muchos no tienen idea. Y generación de víboras, inmediatamente, hermanos, nos hace referencia a una profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no se las voy a platicar hoy, solamente quiero que lo sepan. ¿Y por qué hago esto, hermanos? Pues para que se interesen en la palabra de Dios. Y esta profecía se está cumpliendo hoy en día. Esta generación de víboras, hermanos, está entre nosotros. Tal vez está sentado a tu lado, tal vez es el hermano Ricardo y ni te habías dado cuenta. No es cierto. No es cierto, hermanos. Pero en realidad, hermanos, esa generación está entre nosotros. Y está de una manera que ni te imaginas. ¿Y cómo descubrirlos? Hay que poner atención a lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir, hermanos. No es el tema, perdónenme, no es el tema. Lo hago para que te intereses más en la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, que también dice creer en el Evangelio, es decir, en la palabra de Cristo, en el poder de la salvación. Y creer en el griego significa ser persuadido de, o confiar plenamente en, y significa, en este sentido de la palabra, apoyarse en. Entonces,
Si nosotros somos persuadidos y creemos en el Evangelio y confiamos plenamente en la palabra de Dios y nos apoyamos para tener una vida diferente en la palabra de Dios, hermanos, esto significa que debemos adoptar, tomar, practicar y vivir la vida conforme a la palabra de Dios para poder tener victoria, sanación, consolación y prosperidad en todo sentido. Y estoy hablando prosperidad en un sentido espiritual. Amén. Que también viene de la mano la economía. Pero la economía debe de ser gobernada conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Pues ser un buen administrador, o sea, ser un buen mayordomo de lo que el Señor te ha dado a administrar. Y hoy, hermanos, pues vemos en esta pandemia precisamente lo que más ha faltado es que seamos buenos mayordomos, ¿cierto? Hace falta mucha economía sana. Gaby me entenderá mejor, estamos en números rojos, literales. No, pero pues a mí me va bien y yo gano bien, sí, muy bien. Y entonces, ¿por qué no te rinde el dinero? ¿Por qué no te alcanza para esto, para aquello? Bueno, hermano, porque lo que el Señor nos ha dado a administrar, no lo hemos sabido administrar correctamente, no hemos sido buenos mayordomos. De eso también habla la Biblia, de las finanzas. Y de hecho, de un principio bíblico es donde se enseña todo eso de las finanzas en los bancos, ¿sabían? Ahí viene todo. Pero bueno, ya eso lo veremos, no es el tema. Aquí, hermanos, dice que debemos de adoptar, practicar y vivir la vida con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros debemos aplicar, vivir, tomar, adoptar lo que la Biblia nos dice, cómo una persona debe de vivir en la vida diaria, en la vida cotidiana, o sea, en mi vida real, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el vecindario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo debo de vivir? Bueno, ¿cómo voy a conocer que yo tengo frutos dignos de arrepentimiento? Porque ahí, hermanos, Juan dice cuáles son. No, hermano, no lo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar la Biblia para saber cómo vamos a tener frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, la palabra dignos es importante, porque también hay frutos indignos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos? Los fingidos, los hechos a fuerza, los que se hacen por religiosidad. Es decir, pues es una costumbre. Hacerlos por costumbre, pues bueno, pues porque hay que hacerlo, ¿verdad? No, hermanos, esos no son frutos dignos, son frutos indignos. Y eso no glorifica a nuestro Dios ni nos beneficia a nosotros para que tengamos una relación correcta y personal con el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que tener y reconocer cómo tenemos esos frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, aquí es donde entramos en el tema de hoy. Primera parte, frutos dignos de arrepentimiento. Número 1, ¿dónde encontramos el primer fruto digno de arrepentimiento? Y saber sobre todo que yo lo tengo. Y si no lo tengo, ¿cómo aspirar a él? Muy bien, vamos a la Biblia. Número 1, Efesios 4:22, por favor. Vamos aquí a encontrar, hermanos, cuál es el primer fruto digno de arrepentimiento o cómo es que lo estamos viviendo en nuestra vida. ¿Y eso de qué me va a servir, pastor? Bueno, ¿qué te parece mejorar tu vida en todos los sentidos? ¿Te conviene o no te conviene? Por supuesto que sí, nos conviene, si lo vemos de esa manera. Efesios 4, ¿qué les dije? 22. Aquí está, hermanos, dice la palabra de Dios, Efesios 4, 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, vean qué palabra, viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? O la religión dice, no, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Primera evidencia, hermanos, de que de verdad estamos arrepentidos de una vida de pecado,
de una vida que nos trajo dolor, que nos trajo lágrimas, que nos trajo fracasos, y que estamos a punto de heredarle eso a nuestros propios hijos e hijas, porque ellos van a seguir el patrón de nuestras conductas. Aquí, hermanos, encontramos la evidencia de que te has arrepentido de tu vida pasada. Y también, hermanos, si no lo tienes, he aquí la bendición de que lo puedes adquirir hoy mismo si tú lo quieres. Así que punto número 1, hermanos, es una renuncia al pecado y cambiar de actitud como primera evidencia de un fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. O sea, hermanos, renuncia a tu antigua manera de vivir, la que te trajo tanto dolor, tanto fracaso, tantas lágrimas, tanto rechazo. Eso, hermanos, es a lo que me refiero. Rechaza esa antigua manera de vivir y cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar. Y aquí, hermanos, es lo que se cumple, lo que dice el Pablo en Efesios, que en cuanto a la manera pasada de vivir, debemos de despojarnos del viejo hombre, o sea, de tu vieja actitud, de tu vieja manera de ver la vida y de vivir la vida, que a pesar, hermanos, de que te ha causado tanto daño, pues no la queremos dejar, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, ¿por qué no la quieres dejar? Porque estás viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy en día, hermano, y seamos honestos, y nadie se me espante, porque aquí no estamos para enjuiciar ni criticar la vida de nadie, porque el que está libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero vean, hermanos, viciado, una persona viciada. ¿Por qué una persona se refugia en el alcohol? Para huir de su triste realidad, ¿cierto? Cuando menos para olvidarse un momento de ese dolor. Ahora, una persona, ¿por qué recurre a las drogas? Primero, porque el alcohol ya no le sirve, ya no le hace la gran cosa, ¿verdad? Y en las drogas encuentra un viaje a otra realidad. Y también, hermanos, es una falsa huida de su verdadera realidad, ¿cierto? Ahora, una persona, ¿por qué se refugia en la fornicación? Porque también huye de su realidad sexual fracasada en un matrimonio, o que no ha tenido matrimonio, pero se quiere reforzar, según él, su virilidad. Y lo mismo pasa con las mujeres, denigrándose totalmente porque quieren huir de su realidad. Y eso es increíblemente triste. Como esas personas enviciadas con los deseos engañosos, que te engañan con una felicidad muy, muy temporal, muy, muy efímera. Y a la larga, todos esos vicios, ¿qué te van a traer? Más dolor, más lágrimas y posiblemente hasta la muerte. Tenemos que poner atención a eso, hermanos, porque eso es de lo que el Señor te quiere rescatar. A eso vino el Señor Jesús, y eso, hermanos, es esencial en la predicación de todo precursor de Jesús. El arrepentimiento. Cambia tu pensamiento para cambiar tu actitud y puedas tener un propósito real en tu vida. Increíble, hermanos, pero es así como se debe de pensar. No podemos seguir, hermanos, siendo los mismos. Sobre todo si ya recibiste a Cristo, hermanos, no puedes hacer lo mismo que hacías antes. La Biblia también nos dice aquí en Efesios que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, que no podemos seguir siendo los mismos de antes y que tiene que haber un cambio. Y aunque este cambio es paulatino, tiene que ser evidente y tiene que verse un cambio, aunque sea poco a poco, lento, pero debe de haberse. Así que el primer fruto digno de arrepentimiento, hermanos, es que renuncies a tu vida pasada, renuncies al pecado y cambies de actitud.
Eso, hermanos, es un arrepentimiento genuino, es un fruto digno de arrepentimiento, cuando ya no eres la misma persona que eras antes de conocer a Jesús. Número 2, esto lo encontramos en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 13. Carta a los Romanos 13, versículo 1, dice: sométase toda persona. ¿Cuántas? Toda. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Número 2, hermanos, fruto digno de arrepentimiento tiene que ver, hermanos, con una persona que en su vida se ha hecho sumisa y tiene deseos de aprender. Cuando hablamos de sumisión, siempre, hermano, nos brinca. Siempre esa palabra sumisión no nos gusta oírla. ¿Cómo que sumisión? Principalmente cuando hablamos del matrimonio, ¿verdad? No nos gusta, pero es porque la hemos entendido muy, pero muy mal. Ahora, vean aquí, hermanos, está hablando en el contexto totalmente de la vida cotidiana, ¿no? Nos tenemos que someter a las autoridades. Ahora, ¿qué quiere decir sumiso? ¿Una persona que se deja marmonear y manipular por todo el mundo? No, hermano. Eso es lo que el mundo y la religión te ha enseñado. Eso es lo que la religión te enseña. Ser sumenso, que no es lo mismo que sumiso, ¿verdad? Sino que seas sumenso para que le obedezcas y le des todo lo que tienes. Eso es lo que enseñan las religiones. Y vivas engañado. Pero aquí no, hermanos, el Señor dice que una persona sumisa es una persona humilde, como Juan el Bautista. Juan el Bautista no se fue a predicar al templo, ¿verdad? Lleno de pompa y crema y nata de la sociedad judía, sino que se fue al desierto y al río Jordán. Una persona humilde, y era sumisa a Dios. Y una persona sumisa y humilde reconoce a las autoridades puestas por Dios. Y ya, hermanos, muchachos, jóvenes, sus autoridades son los maestros, ¿verdad? Y hoy en día, la sociedad, la religión, la política, les está quitando la autoridad a los maestros. Pero la Biblia dice que un maestro fue puesto en autoridad por él. Así que, ¿cómo están atendiendo a tus maestros? Los tienes como autoridad puestas por Dios. Y también en el trabajo, ¿verdad? Tienes un patrón, tienes empleo, gracias a Dios, pero tienes un patrón, es una autoridad puesta por Dios. ¿Estás siendo humilde y sumisa delante de Él? Y regreso a la palabra sumisa. No se trata de que seas sumenso. Sumisa quiere ser una persona que hace por lo que se le paga en su trabajo y obedece las instrucciones dadas por su patrón. Lo mismo pasa contra los gobernantes. Pues aquí ya no nos pareció, ¿verdad? Porque nuestros gobernantes son corruptos, etcétera, etcétera. No estoy aquí para hablar de política, sino estoy hablando aquí para hablar de un fruto digno de arrepentimiento. Una persona que ha entrado al reino de los cielos se ha hecho ciudadano del reino de Dios y debe dar un correcto ejemplo en obediencia a sus autoridades en todo tipo de esfera. Y eso, hermanos, es desde tu maestro, tu profesor, tu alcalde, tu presidente. Pero es que hacen todo mal. Bueno, hermanos, ellos darán cuenta a Dios. Pero si hay un presidente, un alcalde que no nos está dando resultado, lo que debemos de entender es que ese no es nuestro problema. Esas autoridades han sido puestas por Dios. Oye, entonces Dios se equivocó. No, hermano, no se equivocó. Están ahí por un propósito. Y el propósito, hermano, siempre tiene que ver con las cosas que Dios ha permitido que sucedan para que Él salga glorificado.
Y así lo pueden ver, hermanos. Pero nosotros, como fruto digno de arrepentimiento, tenemos que obedecer las autoridades puestas por Dios. Es un fruto, hermano. Ahora, si pasamos a lo espiritual, pues una persona humilde y sumisa es una persona que atiende órdenes, ¿verdad? Es una señal de humildad. Una persona humilde es lo que nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vaya cómo hace falta esto, hermanos. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también ¿quién? Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Cómo entendemos entonces esta palabra? Una persona sumisa, humilde, bueno, ya no voy a decir sumisa para que no les rechiñe ahí. Una persona humilde tiene deseos de aprender. Es decir, hermanos, tiene deseos de sentarse para ser discípulo de Cristo. Eso, hermanos, es un fruto digno de arrepentimiento. Sentarse para escuchar a Jesús y convertirse en su discípulo. Por supuesto, porque ¿a quién les enseñó a orar? A sus discípulos. Y aquí, hermanos, pues la pregunta es obligada, ¿verdad? ¿Cuántas veces estás dispuesto o dispuesta a pedirle a Jesús que te enseñe algo? Y tú tener la humildad para aceptar lo que Jesús te quiere enseñar. Y no venir con una actitud religiosa, farisaica, a la iglesia de: a mí nadie me puede enseñar nada. ¿Estás seguro? ¿Segura, hermano? Ni siquiera los pastores podemos presumir de ello. Quiero decirte una cosa, hermano. ¿Cuántos bautismos conoces? ¿Cuántos? Yo siento que nada más conoces uno, ¿verdad? Uno que te hicieron de bebé. Y los más grandes en la fe, pues conocen dos. Quiero decirte, hermano, que la Biblia nos habla de 7 bautismos. ¿Ya lo sabías? Por supuesto que no. Y el que conocías, del que ya fuiste objeto cuando eras niño, es antibíblico. No sirve de nada, porque el bautismo tiene un propósito digno de arrepentimiento. Y dime, ¿tu bebé tiene algo de qué arrepentirse? Tú, cuando eras bebé, tenías algo de qué arrepentirte. Ni siquiera sabías que pecaban, ni siquiera sabías lo que estaban haciendo contigo. No tenías decisión. Pero eso, hermanos, lo que tenemos que aprender de Jesús. Tener la humildad de venirnos a sentar y escuchar a un pastor enseñar de la palabra de Dios. Y los que están bajo ministerio, atender órdenes. Eso no es fruto digno de arrepentimiento. Digo, se los quería comentar. Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 2. Una señal que viene de la conversión, que viene del genuino arrepentimiento, de haber nacido de nuevo. Es lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis como la semilla para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Padre. Esto, hermanos, es una evidencia de vida nueva, de haber nacido de nuevo, de ser hecho hijo de Dios de una manera real, empezar a mostrar frutos de arrepentimiento genuinos. Y uno de ellos, hermanos, pues es tener hambre
de la palabra de Dios. Y solo una persona que es sumisa, que es humilde, tiene deseos de aprender, de sentarse a los pies de Jesús para aprender. Cosa que los religiosos y las religiones no enseñan. Las religiones enseñan a sentarse y adorar a los hombres, pero no a Dios. Pero es que hablan en nombre de Dios, hermano. Satanás también viene a engañarte en el nombre de Dios. Porque Satanás conoce la Biblia más que tú y yo juntos. Así que mucho cuidado, hermanos. Número 3, para terminar. Primeramente nos dice Romanos 13 que nos tenemos que someter a todas las autoridades. ¿Con qué propósito? Número 3. Y este, hermano, lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1. Esta es la segunda carta de Pedro. Dice la palabra de Dios, ahí están. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 en adelante. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin ¿qué, iglesia? Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, hermanos, lo que dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados, o sea, de su antigua manera de vivir. Se le olvidó que fueron rescatados, que fueron sacados del lodo, del vómito del perro, como dice el proverbio. Qué increíble, hermanos, y qué perfecta es la palabra de Dios. Vean, no es algo que yo me invente. La Biblia nos dice que una persona que renuncia al pecado, que cambia de actitud, que es sumisa, tiene deseos de aprender, y esto, hermanos, se evidencia por el tercer fruto de arrepentimiento: continuo perfeccionamiento. Esto debe de ser evidente en cada miembro, un continuo crecimiento espiritual. Por eso Pedro nos dice: añadid a vuestra fe virtud. La virtud, hermanos, es un término militar. Increíble, ¿verdad? Que tiene que ver, hermanos, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma que tenemos que adoptar, más recta, con una moral de Dios, no con una moral tergiversada que lo está haciendo este mundo, y según nuestra propia perspectiva cuando vivíamos en el mundo. Eso, hermanos, tiene que cambiar, y a nuestra virtud le tenemos que añadir conocimiento. ¿Y qué estamos aquí viendo, hermanos? Las 7 etapas de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, uno a la vez. Es como una escalera, porque no te pasas del primer escalón hasta el 7º, ¿verdad? Sino que te pasas de escalón por escalón. Ahora, ¿qué obedece esto, hermanos? El nivel de crecimiento de cada miembro de la iglesia. ¿En qué escalón te encuentras? Eso hay que aprenderlo, ¿verdad? Y para eso estamos aquí. Y si tú deseas, hermano, saber en qué etapa, en qué escalón te encuentras de tu crecimiento espiritual, para eso tienes un pastor, un maestro. ¿Estás dispuesto a sentarte para que yo te lo enseñe? ¿Cómo se escuchó ese amén? Así como que... Entonces, y si estás dispuesto, hermano, quiere decir que estás mostrando frutos, signos de arrepentimiento. Y alguien que tiene este fruto, hermanos, no es alguien que a la primera que les dice: ¿saben qué, hermanos? Vamos a tener este curso, no voy a poder, ya tengo un compromiso muy grande. Pues rómpelo, hermano, porque la cita es con el Señor, no es con el pastor. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Ay, pastor, pues es que el domingo es el único día que tengo de descanso. Ay, sí, hermano, y el Señor lo creó para eso.
Y precisamente el Señor dice que si estás cansado, vengas a Él. Venir a mí todos los que están cansados y trabajados y dolidos, fracasados, lastimados, y yo los haré descansar. Por eso nos congregamos. El Señor quiere ayudarte, pero quiere que conozcas, hermano, la predicación poderosa de Juan el Bautista, precursor de Jesús, a lo que fuimos llamados tú y yo. Hermanos, continuo perfeccionamiento consiste en que es un proceso de renovación que no se detiene y se tiene que estar dispuesto a de aprender desde el día que recibes a Cristo hasta el día que partas de este mundo. Porque quienes dicen arrogantemente, o sea, farisaicamente, no, pastor, pues es que a mí ya me discipularon desde hace un montón y pues yo ya tengo el discipulado. ¿En serio? ¿Estás seguro, hermano? Esas son herramientas para crecer. Pero, hermanos, nunca terminas de ser discípulo de Jesús. Ni siquiera los pastores. Hay pastores que se han jubilado de tantos años de servicio. Aún ellos siguen, hermanos, tomando cursos. Y dime, ¿qué necesidad? Porque nunca se acaba de aprender de la palabra de Dios, puesto que la Biblia es eterna. Amén. Así que no vas a poder acabarla. Y tienes que constantemente, pero fíjense, hermanos, hay quienes les habla uno del discipulado y parece que uno les habló de un veneno o algo perjudicial a su vida. Y vean, hermanos, el rechazo a Jesús. Cuando tú rechazas al discipulado, hermano, no estás rechazando al pastor, no estás rechazando a la iglesia o a los hermanos que te ofrecieron el discipulado, estás rechazando a Jesús. Estás rechazando el sentarte para aprender de Jesús. Y sobre todo, hermano, los que ya recibieron su discipulado, el discipulado no ha terminado. Deben de seguir creciendo. Quien cree que ya terminó su discipulado, y esto lo digo también porque hay personas que han nacido en cuna cristiana, precisamente son los que están más obligados a mostrar estos frutos. Continuo perfeccionamiento. Y cuando se atascaron, cuando se estancaron, ¿qué es lo contrario de crecer? De crecer. ¿Y qué es lo contrario de vivir? Morir. Cuando una persona, hermano, escúchalo, cuando una persona deja de crecer, deja de ser discípulo de Jesús. Y cuando una persona deja de vivir conforme a la palabra de Dios, empieza a morir espiritualmente. Y por eso encontramos personas que tenían mucho tiempo en la iglesia y lo más común es decir, es que se enfrió. Sí, hermanos, se está enfriando como los muertos. Y eso es peligroso, muy peligroso. Hay personas que no nos acompañan. ¿Por qué creen? Están muriendo espiritualmente, porque no han renovado su entendimiento, no se han arrepentido de una manera correcta a la forma de la Biblia. Todo esto, hermanos, es un proceso continuo, sin parar. Es un crecimiento espiritual, pero con frutos. El que se ha arrepentido genuinamente cambia de actitud, es sumiso o humilde y tiene un continuo deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y sobre todo, hermanos, de tener pasión por aprender la palabra de Dios, aprender y conocer a su Padre que está en los cielos. A esto se le llama frutos de arrepentimiento y nunca lo debemos de confundir con experimentar un remordimiento, que es lo que la gran mayoría experimenta. ¿Y qué es un remordimiento? Pues el remordimiento, hermanos, es un sentimiento de culpa por un momento. Es muy efímero, de corta duración. Se vuelve, hermanos, para saber que yo estoy viviendo un remordimiento. ¿Cómo me doy cuenta? Vuelves a cometer los mismos errores, los mismos pecados una y otra vez. Entonces quiere decir que jamás te arrepentiste. Y eso es la diferencia.
Es decir, hermanos, una persona que solamente vive en remordimiento constante es una persona que también va a vivir practicando el pecado comúnmente, como es. Y yo lo que te digo hoy, hermano, no luches más con tus propias fuerzas, porque siempre vas a fracasar. Humíllate bíblicamente, por supuesto, delante de aquel que dio la vida por ti en la cruz, Cristo nuestro Señor, hermanos. Y Juan el Bautista lo presenta, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es aquel Cordero perfecto que dio su sangre para perdón y vida eterna. Tenemos, hermanos, que orar y pedirle en su santo nombre para que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y traiga esa convicción de pecado, y seguramente, hermanos, seguramente lo vas a experimentar más pronto de lo que se lo pides, pero necesitas creerlo. Además, debes de saber que a los pies de Jesucristo, sentado, mostrando frutos dignos de arrepentimiento, vas a experimentar algo que tal vez nunca has experimentado hasta esos momentos: paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, pastor, pero es que yo estoy muy bien en mi trabajo, yo estoy muy bien en mi familia, yo estoy muy bien en mi matrimonio, yo estoy muy bien con mi economía. ¿Estás seguro? Ahí es donde quiero dejarles de tarea eso, hermanos. Quiero que analices tu vida y veas, hermano o hermana, dónde te falta paz. Ahora, escúchame bien. Paz de Dios no significa no tener problemas, sino significa tener paz en medio de los problemas, como Jesús lo mostró. Estaba a punto, hermanos, de ser ejecutado. ¿Cómo estaba? Paz. Fue escupido, fue acusado, paz. Estaba en la cruz, paz. Por eso él nunca objetó lo que le estaba sucediendo. Increíble. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese, hermanos, es el mensaje poderoso de Juan el Bautista, tan actual como hace 2000 años. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, iglesia. Ustedes son los que deciden. Y parte de ese arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con la obediencia del bautismo. Y Juan va a enseñar bautismo en espíritu y bautismo en fuego. Y si tú quieres saber, hermanos, de qué se trata ese bautismo, pues no te pierdas nuestra próxima predicación el próximo domingo. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor,